Definitivamente, señoras y señores, este video es para hablar del mejor partido que he visto yo en este mundial. No sé ustedes qué opinen, de pronto el de Bélgica-Senegal también le puede competir por la sorpresa de la remontada belga, pero les voy a ser sinceros. Para mí, como el partido entre Argentina y Cabo Verde de ayer, no ha habido en este mundial, señores, fue una locura, pero absoluta, una barbaridad el partido que vimos ayer. Una barbaridad porque es que se los apuesto, se los firmo y se los aseguro, nadie, nadie o muy pocas personas iban a decir que Cabo Verde le iba a complicar la vida a Argentina de la forma en que se la complicó. Yo jamás habría pensado, por más difícil, por más competitivo que se hubiera mostrado Cabo Verde en la fase de grupos, que iba a ser capaz de llevar hasta los 120 a Argentina, que le iba a empatar dos veces un partido estando abajo en el marcador y que estaba a esto de llevarlo a los penales, señores, y de por qué no eliminarlo, porque se los digo. Yo, después del segundo gol de Cabo Verde, dije, no, esta gente lo va a sacar. O sea, así como estaba en Valentona, está hecho para que esta gente lo saque del mundial y sea el mayor palazo y batacazo en la historia de los mundiales. Y no lo eliminó, es cierto que Cabo Verde al final no le termina alcanzando, que se termina viendo superado por una selección que sobre el papel es inmensamente más grande y mucho mejor que la selección de Cabo Verde por sus jugadores, por su historia, por absolutamente todo. O sea, es que no hay ni siquiera necesidad de explicarlo. Pero que ayer en la cancha no lo demostró. No sé si porque se sobró, que creo que también puede ser una de las cosas, ya lo voy a extender un poquito más el por qué pienso eso, o porque sencillamente no estuvo en una de sus mejores noches y Cabo Verde estaba desatado y con una rebeldía y un corazón y una pasión y una determinación impresionante. Pero la verdad, señores, Argentina caminó por la cuerda floja. Trastabilló dos, tres veces y estuvo, señores, a nada de caerse. Afortunadamente para todos los argentinos, para Messi, para Scaloni, para la selección argentina, está en octavos de final. Cabo Verde, es cierto, se devuelve a casa, pero creo que tienen que volver con la cabeza en alto. Qué participación tan digna, señores, y qué partidazo el que se mandaron ayer. O sea, en serio, es admirable y reconocible los 120 minutos que jugó la selección africana ayer. Porque para entrar en partido, es innegable que Argentina fue superior a Cabo Verde, creo yo, superior, fue mejor, no fue avasallante, no le pasó por encima, no jugó bien, pero creo que Argentina naturalmente fue mejor que la selección africana. Creo yo que sí, eso no se puede de pronto esconder tampoco, al final pues es quien termina llevándose a la victoria por partes, creo que también por la categoría de sus jugadores, por la superioridad, vuelvo y les digo, evidente y totalmente reconocible que hay entre un rival y otro, pero en serio, o sea, es que hasta me cuesta arrancar ya el análisis como todavía recordando lo que fue el partido y las sensaciones que había en ese momento. Pero Argentina, en serio para irnos adentrando en lo que fue el partido, en serio fue una selección bastante gris. No fue la Argentina que venía haciendo en la fase de grupos, porque Argentina a Argelia le gana tocándole o le gana en contragolpe. A Austria, una selección que se le cerró, le ganó con un Messi brillante. Y a Jordania le ganó con suplentes y le ganó bien. Y era, por supuesto, una de estas, y creo que sigue siendo, lo más allá del mal partido de ayer, creo que eso no le quita mérito, sigue siendo una de las candidatas al título. Pero ayer se vio lenta, por eso también creo que con cierta sobradez jugó el partido, porque es que no creo que sea lentitud porque Argentina se vio lenta o porque estaba cansada o porque Cabo Verde la hizo lenta. Creo que era lenta porque así quería llevar el partido. Iba ganando, no aceleraba. Le empataban, seguía con calma. Se volvía a ir al frente, lo mismo. Le empataban a nada de que se acabara el extra, igual. Creo que siempre tuvo una confianza en sí mismo de saberse superior y de saberse que va a lograr sacar el partido adelante, que hasta cierto punto creo que se le iba saliendo de las manos porque esa sobradez le iba costando, creo yo. Es imposible afirmar, asegurar que es que Argentina estaba confiada y que ese fue el motivo de su complicación de ayer. Pero para mí no puede dejar de ser considerado como una de las posibilidades de que la selección albiceleste haya visto demasiado fácil o demasiado seguro su clasificación, más allá de todo lo que Cabo Verde le pudiera complicar el partido. Siento yo que puede ser uno de los factores. Porque es que la vi demasiado tranquila en todo momento.
nunca se afanó, nunca aceleró, al mismo ritmo siempre logró hacerle daño a Cabo Verde. Y supongo que por eso también digo que fue mejor que la selección o que es mejor que la selección de Cabo Verde y no descubro nada al decirlo. Porque si mientras Cabo Verde sacando su máxima expresión, Cabo Verde hasta el último minuto luchándola, le empató y bueno, termina perdiendo sobre el final. Y Argentina a media máquina o menos, porque realmente creo que jamás aceleró, vuelvo y les digo, nunca tuvo que meter media marcha, nunca, perdón, máxima potencia, nunca realmente explotó para llevarse por delante a Cabo Verde y aún así le ganó, creo yo, sin despeinarse, porque es que Argentina no se tuvo que despeinar, cada que le quiso hacer daño se lo hizo, Cabo Verde estuvo brillante, vuelvo y les digo, sorprendió a todos, pero Argentina como que parecía no inquietarse. Y con la calma, con la templanza, con la mentalidad argentina, salió adelante. Y fue lenta y vuelvo y les digo, tuvo cierto exceso de confianza. Además también creo que fue muy repetitiva en su juego, porque Argentina creo que habría podido sacar más provecho del partido, de la selección a la que enfrentaba, si jugaba por los costados, si era más profunda, si tenía mayor amplitud, si trataba de buscar también las bandas, los carriles externos, y aún así todo el partido, desde el primer tiempo hasta la larga, jugó igual, o tratando de interiorizar, balón al pie, rompiendo líneas en algunos momentos con pases profundos, con buenas situaciones que logró generar también así, o buscando el juego largo, también por carril central, porque no era un juego largo para que uno de los extremos desbordara, era un juego largo directo para que alguno de los delanteros terminara recibiendo e intentando finalizar las jugadas. Y todo el tiempo fue así, jamás cambió su idea de juego. Y además fue una Argentina que es algo también de las cosas nuevas que, por ejemplo, no ha mostrado en la fase de grupos, permeable defensivamente. Ahí también digo, ¿será que hubo sobradez? ¿Será que estaban demasiado confiados y Cabo Verde les terminó capitalizando más de lo que ellos pensaban que les podía llegar a hacer? Porque es que le clavaron 2 goles a Argentina, 2 veces en ventaja y 2 veces, no voy a decir se dejó empatar porque sería demeritar mucho lo que hace el rival, pero 2 veces terminó viéndose igualada y terminando en igualdad de condiciones en el marcador por lo menos. Y por el contrario, una Cabo Verde que individualmente es, vuelvo y les digo, sería muy ingenuo o muy testarudo uno decir o negar, o también muy ingenuo creer que uno descubre algo al decir que individualmente es inferior. Pero es que se notaba, porque cuando intentaba desequilibrar uno contra uno, y no es burla ni mucho menos, pero los jugadores pisaban la pelota y la perdían, o trataban de hacer una bicicleta y no coordinaban el movimiento y le terminaban impactando la pelota y poniéndosela a los pies a quien estaba haciéndoles sombra o haciéndoles marca. Colectivamente tampoco era que fueran una lumbrera. Muchas veces, salvo las ocasiones de gol y salvo ya después como la envalentonada que se pegaron cuando logran empatarle esas 2 veces el partido a la selección sudamericana, trataban de salir y llegaban, porque muchas veces lograban sí salir, o bueno, muchas veces no, algunas veces lograron salir, lograron llegar a fondo, pero tiraban malos centros, se les iban los controles, los balones largos terminaban en el lateral, había desconexión, había falta también como de esa calidad, esa categoría de jugador que te es diferencial y que te sabe resolver, digámoslo, uno contra uno. Y aún así lo seguía intentando, porque una selección que se mostró rebelde y que se mostró con un corazón impresionante, o sea, con una determinación, una fuerza de voluntad grandísima, porque claro, no fue que permanentemente le jugó de mano a mano porque habría sido estúpido, ¿verdad? Si le juega mano a mano, seguramente Argentina sí le liquida el partido mucho más antes. Constantemente y gran parte del partido, creo yo, su tarea fue defensiva, fue de aguantarlo, pero cuando se animó y cada que se vio abajo fue y lo buscó, es decir, no iba perdiendo 1-0 y se quedó, o 2-1 en el alargue y dijo ya perdimos, que no nos llenen, no, se fue adelante a ver si lo lograba y consiguió el empate 2 veces. Ahora, también siento que es una selección que se cierra bien atrás, pero que no por eso es imbatible. Es decir, se puede penetrar. Y Argentina lo pudo penetrar con todo y que Cabo Verde muchas veces, y sobre todo en el primer tiempo, estaba muy replegado. Porque vuelvo y les digo, con todo y que estaba metido atrás, Argentina interiorizando y por abajo le logró romper líneas varias veces. Jugando en largo le logró generar varias ocasiones. Termina pues así llegando la primera anotación de Messi. Entonces pues realmente es una selección sí, difícil, una selección que se cierra, pero es una selección a la que tampoco es que sea imposible llegarle y Argentina también, como tendría que hacer por su superioridad, lo logró hacer a lo largo del partido. En el primer tiempo, creo que el primer tiempo es muy diferente del segundo.
la verdad. El primer tiempo, se ve un primer tiempo cerrado, Cabo Verde atrás, Cabo Verde aguantando, no le iba a dar lógicamente ventajas a Argentina para que lo llenara y le liquidara el partido de la fase tan de entrada. Ya lo habíamos visto contra Uruguay, que le empató, le hizo 2 goles. Lo habíamos visto en el primer partido contra España, cuando también sorprendió a todo el mundo al sacarle un empate a 0, en el que España casi que no logra romper, y cuando logró romper, pues a diferencia de Argentina no concretó los goles. Pero se veía una Cabo Verde que ya sabíamos que seguramente el planteamiento iba a ser cerrársela atrás y tratar de impedirle a Argentina el mayor tiempo posible el hecho de que le fracturara sus líneas y de que le pudiera realmente vulnerar su portería. Y en el primer tiempo, digamos que fue más o menos así. Porque en el primer tiempo, Argentina, como se los mencioné, de que fue realmente general y constante a lo largo del partido, mostró reiteración en su juego en largo. Interiorizaba por momentos sí y por momentos le salía, porque no se afanaba, tenía calma y tiene jugadores de muy buen pie como para encontrar espacios, para entregar una pelota bien entre líneas, y por momentos lograron así generar ocasiones, pero lo normal, lo más frecuente fue el balón largo. Ya lo intentaron, en el primer tiempo lo intentan 3 veces. Una con Molina, que le mente, creo que es justamente Lisandro Martínez, un buen balón. Molina se interioriza un poquito, traza una diagonal entrando al área, recibe, y no se tiene la confianza de definir él, sino que busca a Messi. Cuando él estaba, creo que de mejor manera para definir, Messi termina siguiendo, avanzando, y él le da el pase un poco atrás y termina viendo una desconexión y perdiendo la oportunidad de definir y de anotar un gol en esa jugada, que refleja un poco lo que mencioné, por ejemplo, tras el partido contra Austria, es que Argentina en zona de definición depende mucho de Messi y busca excesivamente a Messi para que él termine todo, y los demás jugadores creo que tienen no solo la calidad, sino también muchas veces las oportunidades y no se animan por la obligación, lógicamente no establecida, pero ellos se sienten en la responsabilidad o la tranquilidad de soltarle esa carga a Messi para que él lo haga. Y creo que también falta un poquito más de carácter o de decisión propia de cada uno, personalidad de los jugadores para terminar ellos la jugada cuando puedan. En esta Molina no lo termina haciendo, desaprovecha una buena ocasión. Luego pues llega el gol de Messi, que ya lo voy a mencionar bien, que también es sobre balón largo. Luego vuelven a intentar una jugada calcada que finalmente creo que Leo no alcanza a conectar y a terminar, pero constante en su juego, sobre todo largo, a la espalda de los centrales. Tenía un control de la pelota absoluto, que fue, por ejemplo, lo que les digo, a diferencia del segundo tiempo en el que al principio Cabo Verde se anima y después en los extras vuelve y lo pierde y vuelve y se anima a quitarle la pelota, y por momentos se la quitaba y se la movía rápido y le generaba peligro. En el primer tiempo fue totalmente imposible, o no se vio eso en ningún momento, porque Argentina movía la pelota, generaba sus ocasiones, y cuando Cabo Verde recibía y trataba de irse, una de dos: o Argentina rápidamente, con uno, con dos, con tres, o simplemente en el 1-1 recuperaba la pelota rápidamente, incluso en campo contrario, y volvía a su dominio de pelota, o de pronto Cabo Verde sí salía, pero cuando llegaba a campo contrario eran 2 contra los 4 defensores de Argentina y 1 o 2 volantes más que bajaran. Entonces era una soledad absoluta ante tanto repliegue, ante tanta postura defensiva, que les costaba mucho realmente salir en velocidad y tener realmente un volumen o una posibilidad de ataque verdadera. Entonces Argentina por ese lado recuperaba, mantenía la pelota, y lo tercero es que Messi estaba en permanente movilidad. Un Messi que no era incisivo, no era muy brillante, no fue wow, qué determinante, qué locura Messi como brilló en el primer tiempo. Realmente no fue así. Por momentos hasta parecía que se desenchufaba del juego, que se desconectaba y de la nada aparecía. Creo que también hace parte de la experiencia de Messi, de alejarse un poquito y de la nada sorprender. Creo que así termina pasando incluso en el gol. Pero Messi retrocedía cuando tenía que retroceder para llevar la pelota, se movía por un costado, por el otro, por carril central, un poquito más cerca de los volantes, un poco más en punta. Un Messi activo, un Messi sin ser, vuelvo y les digo, diferencial, pero un Messi de todas formas participativo, un Messi no estático, no perdido en el juego, siempre mostrándose, siempre estando como activo, siempre estando atento a cómo se iba desarrollando el juego de su selección y participando lógicamente de él. Y Argentina termina teniendo en la primera mitad realmente producto de esa buena postura defensiva de Cabo Verde, vuelvo y les digo, más allá de la presencia y de las intenciones ofensivas que Argentina le generó, pero que no terminaba, por ejemplo la de Molina que les mencioné, termina teniendo 2 realmente claras a portería. La primera, el gol de Messi, una locura, o sea, otra de las barbaridades del partido y del Mundial, que es la locura de Lionel Messi, que ya alcanzó los 20 goles ayer en Copas del Mundo. Porque, como les decía, Messi parecía que se desenchufaba y no aparecía y se desentendía.
Y así parece en el momento del gol, porque es un balón que tiene Lisandro, Messi está incluso fuera de lugar, ninguno lo referencia porque está tan perdido que nadie lo tiene como, no está atento, no tiene la necesidad de tenerlo en el momento con los ojos puestos, aunque siempre debería uno tener 3 ojos puestos sobre Messi. Y Messi sale del fuera de lugar, hace un piquecito rápido hacia adentro para entrar y vuelve de una vez y traza el movimiento. Y cuando empieza a trazar el movimiento, Lisandro, que tiene un pie espectacular, tiene un muy buen pase, tiene una muy buena técnica el defensor del United, le manda un balón que yo no sé si el defensor de Cabo Verde nunca vio a Messi, porque es que ni siquiera hace el intento de cortar el lanzamiento, nada. Él mira la pelota, cuando gira, Messi la tiene en el pie. Perdiste. Porque Messi recibe espectacular, porque ni siquiera es que le pone el pie antes para frenar la pelota. Messi le pone el pie por delante a la pelota. La pelota pica y antes de que se levante Messi ya le puso el borde externo y la puntica al pie. Y ahí le quedó la pelota. No tuvo que tocarla más. Él sigue avanzando un poquito por inercia de movimiento y la pelota la sigue con él. Y cuando el defensor lo va a cerrar, cuando el arquero Bociña le cierra el espacio, Messi saca un puntacito, arriba, gol de Argentina. Brillantez de Messi, que siempre es diferencial y que no lo puedes perder de vista. Lo perdieron de vista, les capitalizó, Argentina ganando. Gran pase de Lisandro, bien Argentina sin desesperarse, sin afanarse, que creo que eso era clave, porque si Argentina se desesperaba, de pronto iba a empezar a ser muy errática y con el correr de los minutos iba a entrar en la ansiedad de no poder convertir y tenía que saber y seguramente sabía que Cabo Verde ese era el partido que le iba a plantear, que el gol seguramente no le iba a caer desde el arranque. Lo buscó bien, lo buscó con calma hasta que lo encontró. Y luego también tiene una segunda jugada ya sobre el final, creo que un poquito, sí, en las últimas del primer tiempo, en las que en esos pocos intentos por interior que logró concretar, es un muy buen pase, creo que es de McAllister. Lautaro intenta recibir la pelota, el defensor de Cabo Verde le termina cortando, le queda la pelota en zona 14 y llega Enzo Fernández muy solo, define de primera, no le sale un remate muy esquinado, le sale sí sobre la izquierda, pero Bociña creo que sin tanta exigencia logra atajarlo y le evita de todas formas lo que había sido una buena oportunidad para la selección argentina, que no había generado mucho, es cierto, pero que había hecho presencia, que se sentía que podía dañarla y que realmente había dominado y no había sufrido, pero ni 3 segundos de ese primer tiempo realmente frente a la selección africana. Una selección africana que realmente, pues ya se los mencioné un poco hablando mientras hablaba de Argentina, y es que no generó no solo no generó nada, perdón, sino que se defendía permanentemente. Es cierto, Argentina con su poderío lo lograba generar, pero de todas formas un correcto trabajo de Cabo Verde más allá de que les llegaran y pues ofensivamente nada por lo que les mencionaba de al estar tan atrás era muy difícil realmente, tenían el arco del Dibu demasiado lejos como para realmente lograr complicar a la selección argentina, ya fuese en contragolpe o en alguna jugada cuando ligeramente y por segundos lograban sostener la pelota. Ese fue realmente el primer tiempo. Un primer tiempo que queda como opacado por lo que se vendría a partir de los segundos 45 minutos. Y un primer tiempo que termina siendo muy diferente, casi que opuesto, me animo a decir yo, a lo que termina viendo en los segundos 45 minutos. Porque de entrada, en los segundos 45 minutos, que son una locura, Cabo Verde se anima. Y Cabo Verde sale los primeros 15 minutos y se le va al frente a Argentina. Lo impensado. Porque ni siquiera yo dije, no, 1-0 es poquito, no creo que se vayan a regalar. Efectivamente salieron al frente. Y ahí se ve la inferioridad colectiva, la inferioridad individual, la inferioridad de juego, de nombre, de lo que sea. Porque lo que les digo, les costaba más generarle, en el 1 contra 1 desequilibraban un poco menos, pero nuevamente el problema de Argentina ayer, exceso de confianza. Y dejó animar a Cabo Verde y la dejó venir y no la apretaba y no la incomodaba y ese duelo 1 contra 1 entraba con menos fuerza, llegaba tarde, no apretaban tanto, como que muy seguros de que lo que sea que hiciera Cabo Verde, ellos iban a poderlo contrarrestar sin necesidad de despeinarse. Pues se equivocaron. Y Cabo Verde se anima, va cogiendo confianza, y no fue una locura, no lo pasó por arriba en esos 15 minutos, pero le generó. Le quitó la pelota, se la movía de un lado al otro, lo que les digo, empezó a entrar en confianza, se vio más clara y le genera 2 claras a Argentina. La primera, les voy a ser sinceros, no me acuerdo cómo termina la pelota en ese punto, porque me acuerdo del final de la jugada, no me acuerdo todo lo que haya sucedido anteriormente, pero me acuerdo que termina un balón en zona 14, le queda un jugador de Cabo Verde que ante la poca reacción de los argentinos saca un remate de pierna izquierda
que le termina quedando al Dibu abajo, lo cogía un poco a contrapié, casi que parecía que se desviaba también en el cuti en la trayectoria, un buen remate del jugador de Cabo Verde, pero que el Dibu lograba controlar bien abajo sin dejar rebote. Y pocos minutos después llega el empate. Una jugada por la derecha, recostada por la derecha, pasividad defensiva de Facundo Medina y creo yo sobre todo de Enzo Fernández, porque Facundo Medina deja su zona, se recuesta contra la banda, en ningún momento termina realmente atacando a quien tiene la pelota. Mandan el balón dentro del área a la zona que había dejado vacía Medina. Enzo Fernández está muy cerca de la jugada, incluso cuando el jugador de Cabo Verde recibe, jamás va a apretarlo, jamás va a impedirle nada, no se mueve, como que en un momento parecía que hasta se frena. Y creo que era el Cuti el que lo estaba marcando, tampoco logra impedir el remate del jugador de Cabo Verde, que eso sí, también es mérito de eso, tampoco es que Argentina ha tenido todo el tiempo para defender, fue una jugada también bien resuelta y rápido por los jugadores africanos, lo que les digo, balón de la derecha al área, el jugador recibe y se tomó un tiempo, 2 tiempos, y sacó un remate sin tanto ángulo, pero remate a ras de piso, bastante cerca del pie del Dibu, porque el balón le pasa así al pie del Dibu. Algunos decían, no, es que tiene responsabilidad en el gol porque le pasa muy cerca. Era muy difícil porque el remate va firme, va con fuerza, y como le pasa justamente tan cerca y tan rápido, es muy difícil que él alcance a reaccionar o con el pie o con la mano o con lo que sea. Entonces, le pasa también cerca al guayo del Cuti cuando intenta poner el pie para bloquear el remate, le pasa cerca al Dibu y termina colándose la pelota sin mucho ángulo contra la malla contraria, contra el exterior de la malla derecha, perdón, la cara interna del arco del Dibu y termina siendo la anotación y el gol del empate sorpresivo hasta ese momento para la selección de Cabo Verde. Una selección de Cabo Verde que se había animado, que había logrado generarle peligro, pero que de todas formas hasta ese momento uno decía, listo, le logró empatar. Argentina se desconcentró, le cedió este arranque, pero ahorita vuelve y retoma y se lo va a ganar seguramente. Sin tanta dificultad, yo estaba pensando eso en ese momento. Y después de ese gol, naturalmente Cabo Verde ya consiguió la igualdad, la neutralidad, ya no tenía la obligación y vuelve y repliega. Vuelve y repliega y Argentina vuelve y toma la pelota. Ahora sí, vuelve y se hace de la pelota, pero como se los dije al comienzo, sin afanarse, sin desesperarse, parecía como que nada lo imperturbable, el aura, la sensación, la energía de Argentina, porque seguía con una calma, seguía con su misma intención, metió cambios, sacó a Lautaro, metió a Julián Álvarez, aunque mentiras, creo que esos cambios vienen después, pero también termina metiendo a Nicolás González por Thiago Almada, que no estaba siendo muy influyente, aunque los jugadores del Atlético que finalmente entraron tampoco lo lograron ser, pero Argentina, digamos que después de esa pasividad, después de esa permisividad, vuelve y retoma la pelota e insiste con su juego por dentro y su juego largo. Los costados no los utilizaba, realmente no tuvo profundidad por ahí, no tuvo desequilibrio, realmente muy poco. Y de estas mismas dos vías, pues termina teniendo dos ocasiones, en realidad tres, perdón, por parte de la selección argentina que lograba generar. La primera, un pivoteo por dentro, la que logró generar por dentro, así como en la primera tuvo el de remate de Enzo, ahora tiene esta en el segundo tiempo, es un balón nuevamente por el medio, Lautaro que logra de espaldas al arco con el defensor a la espalda, lo hace muy bien el jugador del Inter, pivotear de primera, ¡ting! Hace un toque, se la pone a Messi, que queda en ventaja, queda mano a mano con Bociña, y que termina definiendo de derecha, sorpresivo también, porque sí, es la pierna menos hábil de Leo, pero creo que ante el panorama que tenía, pues era de esperarse que Messi anotara, sin embargo no logra definir bien, se la termina estrellando en el cuerpo, entre las piernas a un Bociña que reacciona bien en achicar y luego cuando el remate le va al cuerpo, parecía que se le iba entre las piernas, logra cerrarlas rápidamente y termina impidiéndole la anotación a Leo y ganándole ese mano a mano. Creo que también, pues vuelvo y digo, definición bastante sencilla o no muy bien terminada por parte del astro argentino, pero de todas formas, pues también bien la intervención del guardameta africano y ya después Cabo Verde logra cerrarse, porque esa es la que tiene Argentina, digamos, pronto o cercano al empate de Cabo Verde. Luego pasan los minutos, pasa el tiempo y parecía que Argentina no lograba volver a hacerle daño a Cabo Verde se plantaba bien atrás, hasta que sobre el final tiene dos nuevamente a la selección argentina. La primera es un tiro libre cerquita del área que Messi termina cobrando de forma sorpresiva, la verdad no sé si termina siendo válido, ¿no? Es decir, el árbitro lo valida, pero aunque los jugadores de Cabo Verde le reclamaban que no había pitado, que no sé, la verdad yo no tengo mucha claridad en cuanto a hasta qué punto el jugador puede cobrar a riesgo o no. El punto es que Argentina de entrada no cobra rápido,
deja que Cabo Verde empiece a armar su barrera, que el árbitro, bueno, hable con uno, hable con el otro. Está justamente Bociña en el palo derecho, hablando, acomodando su barrera, y de la nada Messi saca la definición, sin potencia, sin nada. De pronto también creo yo, confiado, y porque estaba cerca no puede darle tan duro, pero de que Bociña no iba a llegar estando en el palo, Messi la pincha un poquito, la pone contra el otro palo, contra el palo contrario, y sorpresivamente Bociña logra correr desde el derecho hasta el izquierdo, estirarse y con la punta de ambas manos, con los dedos de ambas manos, lograrla sacar. No sé, se le habría armado yo creo la polémica, vuelvo y les digo, si ese balón termina entrando, porque no sé si es válido reglamentariamente que Messi ya después de no haber decidido cobrar a riesgo desde un principio pueda ejecutar mientras el arquero está acomodando barrera, el árbitro no ha pitado, la verdad no sé muy bien cómo habría funcionado eso, bastante arriesgada la jugada de Messi, también la actitud pues, del árbitro de haber permitido el cobro a riesgo. Muy buena intervención, eso sí, por parte del guardameta caboverdiano, que nuevamente le impedía a Messi y le ganaba ese uno contra uno, le ganaba otra vez el duelo, impidiendo la anotación de tiro libre del número 10 argentino. Y sobre el final, creo que la única que yo le recuerdo a Argentina que era generado por los costados, creo que es justamente Julián Álvarez, el que termina ganando la línea de fondo, tira un centro al medio, y creo que era Enzo Fernández el que estaba en el punto penalti, atrás del punto penalti, para sencillamente soplar la pelota y terminar en gol. El jugador Bociña se tira, no logra cortar el centro y el último hombre de Cabo Verde termina lanzándose casi que de espaldas en una barrida un poco incómoda y por milímetros no termina convirtiendo en propia puerta, pero era eso o lo que les digo, que Enzo Fernández empujara la pelota y a minutos, a momentos del final del partido terminara pues dándole la ventaja a Argentina. El jugador de Cabo Verde se arriesga y afortunadamente pues para él no termina ingresando en su propia portería, sino que termina yéndose bastante cerca, pero impidiendo el gol de la victoria argentina sobre el final. Eso fue el segundo tiempo. Ahora, el tiempo extra es una locura. En el tiempo extra todo el planteamiento, todo se va al traste. O sea, se desordena Argentina, se desordena Cabo Verde, gol del uno, gol del otro, y se volvió un partido de barrio en el que era ver quién lograba marcar más goles. Los planteamientos, el orden, todo, como les digo, se disuelve, se desaparece y se vuelve el gol de oro. Que el que lo haga, gana. Y Argentina, que venía con el dominio, que venía con la iniciativa, casi que en los extras ni siquiera tiene que hacer algo, plantearse una dinámica de juego o algo, porque antes incluso de cualquier cosa le termina llegando el gol, el 2-1 con el que se termina poniendo en ese momento en ventaja, que es tiro de esquina, cobra, si les soy sincero no recuerdo quién es el jugador que cobra, termina habiendo como una discusión en si había o no participación, creo, de Nicolás Tagliafico tras el centro, porque termina chocando a un jugador de Cabo Verde, podría haber sido considerado como que interviene en la jugada, porque el de Cabo Verde termina en el piso y producto de eso no termina llegando a cerrar a Lisandro, que después, eso sí, en un mérito muy grande del defensor argentino, la para. Y creo que también hay lentitud en la respuesta de Cabo Verde, porque hay varios jugadores y ninguno realmente se tira, o sea, estando en el área y en ese momento con la cabeza sí toca, pero hay que bloquear el remate, ninguno lo hace, y Lisandro con un poquito de tiempo y de espacio termina sacando un zurdazo otra vez al primer palo, arriba, parecido a donde lo había puesto Messi en el primer gol, y termina poniendo en ventaja a una Argentina, que nuevamente, sin tener que ser deslumbrante, sin ser brillante, sin ser una selección top mundial, o sin mostrarse así en el partido, volvía y se iba en ventaja, y les voy a ser sincero, habiendo hecho el gol tan temprano en el entretiempo, en el tiempo extra, perdón, porque yo pensé que Cabo Verde iba a tratar de aguantar un poco más en los extras. Dije, no, ahora sí hasta acá llegó Cabo Verde, Argentina logró destrabarlo rápido, pues terminan convalidando la jugada, no, Nicolás Tagliafico no termina tocando ni participando directamente en la jugada, entonces pues el gol termina siendo válido. Y dije, no, hasta acá llegó. Argentina ahora sí ya va a tener calma, no se va a volver a regalar, no le va a dar facilidades a Cabo Verde, y de pronto la va a terminar incluso liquidando en los minutos que quedan, que eran bastantes del tiempo extra. Sin embargo, no pasa así, porque Cabo Verde vuelve y reacciona, Cabo Verde vuelve y toma la pelota, Cabo Verde vuelve y se anima, y ya se había tenido la confianza, ya se había dado cuenta de que atacando le iba a poder hacer daño a Argentina, y vuelve y se lo hace. Empieza a tener presencia, y es cierto, creo que de entrada pasa todo el primer tiempo del alargue, y no hay respuesta, digamos, tan contundente por parte de Cabo Verde, no le logra hacer el empate, Argentina pues todavía cada vez más cerca pues, del triunfo, pero después en los primeros minutos, en los primeros 5 minutos del alargue, llega la obra maestra, la obra extraordinaria
el gol de otro planeta del jugador de Cabo Verde, que no sé si se vaya a volver a hacer un golazo de esa calibre, de esa magnitud en su vida. Qué golazo lo que se mandó el jugador cabal de Cabo Verde. Una brutalidad del remate que saca. Porque Cabo Verde vuelve y se anima en ese segundo tiempo extra, no se da por vencido, va por izquierda, nuevamente Argentina pasiva, Argentina no aprieta, Argentina deja de estar a Cabo Verde, hacen 2, 3 toques, le termina quedando al jugador que termina definiendo, en un toque sacó a McAllister, que con cierta displicencia lo deja pasar, también supongo que por no cometer falta, luego no lo sigue, y el de Cabo Verde, teniendo posibilidades de centro, teniendo compañeros ahí, se la juega, se tiene confianza y termina sacando un derechazo brutal que la clava al ángulo del Dibu. Ni siquiera estiró las manos porque sabía que no llegaba, le pasó lejísimos, la clavó literalmente en el ángulo del jugador de Cabo Verde. Y yo ahí dije, no es posible, esta selección va a sacar a Argentina. Yo dije, esta selección va a seguir, esta selección, de verdad, ahora sí, la va a sacar. O si llegan a Perales, está tan envalentonada que capaz si la saca con todo y que Argentina tenga el Dibu y muchos mejores jugadores pues para los cobros. Pero Cabo Verde, digamos que vuelve, sigue insistiendo, Cabo Verde ya no se planta tan atrás, de todas maneras Argentina sigue insistiendo, sigue yendo al frente y termina teniendo la última jugada del tiro de esquina, en la que nuevamente tiro de esquina es de la derecha, creo que hay una mala referenciación, una mala marca de los jugadores, vuelvo y les digo, en ese punto esa muerte hombre a hombre y no dejar que nadie cabecee, el Cuti termina atacando muy bien una pelota, se logra mover solo, ataca casi que entre 3 centrales de Cabo Verde, salta, cabecea, la pelota termina incluso golpeando en la mano de uno de los defensores que lo estaba marcando. Si la pelota no entraba era penalti, pero indiscutiblemente no habría habido nada que hacer. Termina pues de todas maneras la pelota entrando, poniendo el 3-2 a favor de Argentina, que la verdad ahí sí ya dijimos, no, a falta de 3 minutos no creo que Cabo Verde logre hacer mucho, y con todo eso la selección africana sigue yendo al frente, no se rinde, y termina teniendo una jugada bastante cerca en la que le pudo haber incluso empatado al 3-3 y ya habría sido una locura pero descomunal, un tiro libre que termina cometiendo, creo que es Gonzalo Montiel, al borde del área, no termina tirando el centro el jugador que ejecuta, termina tirándolo al arco y el Dibu en una intervención magistral porque con los dedos de la mano derecha termina sacándola con la yema de los dedos, termina logrando tocar esa pelota y desviándola por encima del travesaño porque se le colaba también otra vez sobre el segundo palo en el ángulo, esta vez sí logró intervenir y ya después tiro de esquina para Cabo Verde, realmente después Cabo Verde siguió intentando, siguió animándose, pero no volvió realmente en esos pocos minutos que quedaban a rematar a portería, no inquietó al Dibu, ya Argentina ahora sí reventaba todo lo que le llegaba a cualquier parte, y al final, pues bueno, el árbitro termina decretando, pitando, desafortunadamente para la selección africana, el final del partido, que la dio toda y que complicó a la campeona del mundo de más, una campeona del mundo que ahora va a tener que enfrentar unos octavos de final con un desgaste impresionante. Facundo Medina se le va lesionado, Enzo Fernández terminó molido y ni hablar de los demás que de pronto no presentaron molestias como tan notorias, pero seguramente el cansancio y la fatiga está ahí. Veremos a Argentina cómo llega ahora a este partido de octavos frente a Egipto. En el papel sigue siendo un rival al que debería vencer, un rival sobre el cual es superior. Vamos a ver si Egipto logra complicarlo como lo logró hacer Cabo Verde. Creo que tiene algunos hombres, sobre todo en ataque, Salah, Marmoush, por ejemplo, que pueden generar mayor inquietud en la defensa argentina. Creo que lección para Argentina, no sobrar ningún partido, vuelvo y les digo, no hay constancia de eso, pero tampoco me es muy difícil pensar que haya podido ser esa la situación y Cabo Verde se las terminó poniendo gris, afortunadamente para la selección argentina. Sus individualidades terminan pesando, termina lográndose imponer en el marcador y bueno, siguiendo en esa contienda y en ese camino por defender el bicampeonato que tanto están deseando los argentinos. Veremos qué es lo que pasa. Los invito a que me digan qué sensaciones les dejó el partido, para los que lo vieron, si opinan como yo, que para mí es el partido más loco y por ende el más entretenido que hemos visto hasta el momento en el Mundial. Creo que todos estamos también en la misma línea de aplaudir, de reconocer lo que hizo Cabo Verde para hacer su primer Mundial. Y bueno, toca esperar ahora qué le queda a la selección argentina, qué logra hacer de aquí en adelante, que tiene que mejorar, que tiene que, a pesar de que el rival sea menor, hacer como lo hace, por ejemplo, Francia. Francia indiscutiblemente puede tener a España adelante o puede tener a Suecia y a las 3 les va a jugar con toda su maquinaria y va a buscar si les puede clavar 6, meterles 6. Y creo que eso es lo que Argentina no tuvo ayer, esa ambición y ese respeto también creo yo un poco por el rival. Le termina, vuelvo y les digo, salvando por poquito, les termina saliendo sobre el final, se salvan de los penales donde
quizás habrían podido tener mayores dificultades, pero bueno, de cualquier forma el albiceleste clasifica. Ya por último les invito a que se suscriban acá al canal, a que nos sigan, porque no, también en Spotify, en Instagram, donde también a veces les subo y les aviso cuando tengo nuevo contenido acá. También voy a subir ahorita, ya está el video de la selección Colombia del partido para quienes estén interesados y quieran verlo. Los argentinos también podrían estar revisando ese partido, estar atentos porque es un potencial cruce en los cuartos de final. Y los invito pues a que compartan el video, a que lo comenten, para que seamos más personas, porque 16 avos y ya hemos tenido partidazos como el de Cabo Verde, la sorpresa de Paraguay. Vamos a ver qué nos sigue trayendo estos octavos de final, que hay partidos muy buenos. Y bueno, en unos instantes también van a tener acá en el canal, así que estén muy pendientes, el video con mi predicción de lo que van a ser estos octavos de final. Creo que le pegué a bastantes en estos 16 avos y veremos qué tal me van los octavos. Pero bueno, los invito a que se sienten acá conmigo al sofá y a que inviten cada vez más personas, porque partidos como este se viven y se comparten todavía mejor acá, desde el sofá.